Muy bien, apreciados hermanos, un feliz sábado. Estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, estuve en el altiplano de La Paz y también escuchando algunas noticias. La gente está muy preocupada porque no está lloviendo. Lo que han sembrado ha salido un poquito, pero se está secando. Las papitas y todo lo que han sembrado se está secando porque no hay agua. Entonces, en este estudio queremos presentar cómo la Biblia presenta el problema de la sequía, de las inundaciones, de todos los problemas climáticos que el mundo tiene. Porque esto no es novedad, y ha existido años de sequía, años de problemas climáticos. Es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Hoy día en las redes sociales, a través del internet, está el tema de boga, ¿qué es el COP27? Porque a raíz de todos los problemas climatológicos, Naciones Unidas ha tomado carta en el asunto para que este problema pueda ser resuelto. Y si ustedes han escuchado, me gustaría compartir con ustedes la presentación de hoy, qué es el COP26 y qué es el COP27. El año pasado habíamos presentado este tema del COP26. Ahora es el COP27. Y en esta presentación, ¿qué es el COP27? En realidad, ¿qué es el COP? Es la conferencia de las partes que es organizada por las Naciones Unidas y reúne a muchos estados, organizaciones regionales y actores que no son estatales, pero que tienen que ver con la parte del problema climático. La COP es el organismo supremo de Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Actualmente, la COP27 cuenta con la participación de 197 países y 196 países son los que participan activamente. Es una cita mundial donde cada año tienen que hacer ellos una agenda global. Y este COP, este año se ha realizado en Egipto. Ha sido del 7 de noviembre al 18 de noviembre. El lugar se llama Sharm el Sheikh. Ese es el lugar donde se ha realizado este COP y el 18 ha terminado. Pero ¿en qué consiste este cumbre climático? Recuerdan que hay una agenda mundial. El mundo tiene una agenda. El mundo no está andando a las tientas. Los gobiernos mundiales, especialmente aquellos que quieren sostener el gobierno mundial, tiene 17 objetivos. Y entre esos 17 objetivos, el número 13, en la pantalla ustedes pueden ver, es la acción por el clima. Porque hoy día no solamente hay sequías, sino hay inundaciones, también hay incendios, también hay tornados, hay huracanes y hay problemas que están afectando no solo a los países, sino a la economía. Está afectando también al clima mismo. Y entonces los gobiernos mundiales dicen, tenemos que marcar una agenda para que el año 2030 todos podamos hablar el mismo lenguaje. La educación tiene que estar
inducido a eso, no tiene que haber hambre, no tiene que haber enfermedades, ya no tiene que haber problemas climáticos, porque tiene que entrar en un mundo de paz. Y el que maneja el gobierno mundial está en ese objetivo. Entonces, como la Biblia dice, el mundo está clamando paz y seguridad. Ahora, voy a ir con ustedes a la siguiente imagen. La Biblia, después del diluvio, el Señor le dio algunas indicaciones a Noé. El COP27 es en realidad 27 convenciones, 27 congresos han habido desde hace 27 años, quiere decir desde que comenzó más o menos fue en los años 1990 El año pasado era en el Reino Unido el COP26. Y en ese COP26 han reunido todo el mundo científico para trabajar cómo van a enfrentar el problema climático. Y ahí estaban los cerebros del mundo para poder organizar cómo va a ser la Agenda 2030. Este año es el COP27 que se ha realizado en Egipto, al año será el 28. Y no sé ahora en este momento dónde se va a realizar ese COP28. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el libro de Génesis capítulo 8, versículo 22, si ustedes tienen ahí en sus Biblias, dice así: este es el mandato que Dios le dio a Noé después de que pasó el diluvio. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Pero ahora yo quiero preguntar, anteriormente las cosechas eran regulares porque la lluvia comenzaba en tal mes, ya tenía que estar sembrado y toda la cosecha producía y en tal mes vamos a cosechar y la cosecha era abundante. En poca tierra tú podías cosechar porque no habían esos problemas de cambios climáticos. Y la Biblia le está diciendo, Dios a través de la Biblia a Noé, siempre va a haber siembra y cosecha, pero hoy día lo que no está sucediendo es que están sembrando, pero no están pudiendo cosechar casi nada, porque la falta de la lluvia está afectando a todos los agricultores en distintos países. Los ríos se están secando, las semillas han quedado así como están sembradas. Los alimentos están escaseando, el hambre está aumentando, pero pareciera que todo eso es natural por el cambio del clima. Pero lo que no sabemos nosotros, o sabemos nosotros, lo que el mundo no sabe es que todo está orquestado, todo está manejado para que suceda de esta manera. Este COP27 se ha realizado en Egipto y con el lema de regreso al Sinaí. Pero antes de pasar a esta imagen, en la anterior imagen, quiero mencionar un detalle. Antes del diluvio, ¿el clima de la tierra era uniforme o no? No habían lugares fríos ni lugares cálidos. El planeta Tierra era un lugar uniforme que parecía el jardín del Edén, en todos los lugares. Dice que habían hermosos parajes, habían árboles frutales, no habían esas precipitaciones de la lluvia porque no llovía. Pero después del diluvio la cosa ha cambiado porque dice, siempre habrá frío y calor. Entonces el ecosistema ha cambiado a partir del diluvio. Entonces ya hay lugares de frío y hay lugares de calor. Pero también habrá verano y invierno, los días y las noches. Ahora, regresando a la imagen que estábamos presentando, ¿cómo se llama el lema de que hemos tenido, esta convención, este congreso? Se llama de regreso al Sinaí. De Egipto al Sinaí hay poco trecho. Entonces, ellos han dicho, vamos a ir al Sinaí para pedir justicia y arrepentimiento climático. Ahora,
¿qué significa justicia y arrepentimiento climático? Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿nosotros somos responsables de contaminar el planeta Tierra o no? ¿Cómo contaminamos? Bueno, muchos de nosotros tienen carro. ¿Y el carro con qué funciona? Con gasolina. ¿Y de dónde se saca gasolina? Del suelo a través del petróleo. Pero el carro bota humo, ¿no es así? Y todo eso, ese humo, según los estudios de los científicos, provoca el efecto invernadero. Las industrias, pero no solamente las industrias, sino hoy día todo se envasa en PET, o sea, se envasa en plástico, ¿o no es así? Y ustedes al consumir agua, ¿en qué compran? En un envase de plástico. Y ese envase de plástico cada día que pasa aumenta y aumenta y aumenta, y como el plástico no se degrada, ¿qué va provocando? Van tapando alcantarillas, va provocando contaminación ambiental. Entonces, lo que estos hombres están diciendo, los que manejan el COP27, están diciendo de que hay que regresar al Sinaí porque allí podemos encontrar un verdadero arrepentimiento para el cambio climático. Ahora, hermanos, este problema de contaminación en el mundo va a seguir aumentando cada año que pasa. Las fábricas siguen contaminando más, hay más desechos tóxicos. Ustedes no se imaginan qué es lo que está pasando en las ciudades. Por ejemplo, el río Rocha, hace 20, 30 años, ¿cómo era el río Rocha? Yo recuerdo que ahí lavaban la ropa, que ahí lavaban las cebollas y muchas otras cosas, pero también allí se duchaban o se bañaban. Pero yo quisiera invitarles, si hoy día podemos ir al río Rocha a bañarnos. ¿Quién se anima? Nadie se anima. ¿Y por qué no se anima? Porque ese río está tan contaminado y está muerto. Alguien no puede tomar ni siquiera un poquito de su agua porque está completamente contaminado. Ahora, con ese río contaminado se riegan los cultivos que hay de siembra allá por la zona sur. ¿Y eso qué pasa? Son desechos de hospitales, son desechos de edificios, son desechos de todo tipo. ¿Y con eso qué se hace? Se riegan los cultivos. Y esos cultivos que son cebollas, tomates, papas, todas las cosas de los cultivos, ¿llega a nuestra mesa o no? Y entonces están contaminados. Y eso es lo que está causando mayores enfermedades y el mundo sigue progresando. Siguen más fábricas, siguen más bolsas. Aunque en otros países está prohibido ya vender en bolsas plásticas, pero no es fácil, porque lo más fácil es que nosotros hasta los platos tenemos los desechables, ¿no es así? Y los vasitos desechables, es más fácil, un sorbo de agua y listo. Pero ese plástico es lo que está contaminando el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Y ahí vemos animales que están sufriendo, animales que solo han comido plásticos, animales que se han enredado en esos plásticos. Y hemos visto en La Paz muchos palomas que están con los pies mutilados. Y entonces está afectando que las vacas se lo han comido el plástico y con el plástico se están muriendo. Entonces, estos problemas de plásticos, estos problemas de contaminación, de desechos tóxicos que están llegando a los ríos, están llegando a los lagos y están llegando también al océano. ¿Y eso qué está provocando? Según los científicos, la temperatura de este mundo está aumentando cada año que pasa más y más y más. Y pareciera que es más calor cada año que nosotros vivimos. Ahora, ¿hasta cuándo va a continuar eso? Voy a pasar a la siguiente imagen. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice así:
¿Cómo va a terminar este mundo? La Biblia dice: y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Queridos amigos y hermanos, la idea de las ciudades no es idea de Dios. La idea de fabricar alimentos no es idea de Dios. Nosotros no estamos programados para comer fideos fabricados. No estamos diseñados por el Señor Dios Todopoderoso para consumir alimentos industrializados, porque todos los alimentos vienen en su propio envase. El tomate tiene su propio envase. Las cebollas tienen su propio envase, las alberjas tienen su propio envase o no. El plátano viene con todo su envase, pero todos esos envases son degradables. Pero todo lo que la industria fabrica son envases que no se degradan fácilmente y son los que están contaminando el suelo. Y el Señor dice: este mundo se va a seguir destruyendo porque el corazón del hombre es egoísta. El corazón del hombre quiere más dinero, no importa lo que pase con la humanidad, no importa lo que pase con la salud, no importa, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y las famosas industrias están totalmente embarcados en hacer cada día más fábricas de alimentos. Y nosotros estamos consumiendo esos alimentos, pero esos alimentos refinados, esos alimentos industrializados causan enfermedad, dolor y sufrimiento. Por eso la Biblia dice: a los que están destruyendo la tierra, ¿quién los va a destruir finalmente? El Señor los va a destruir. Ahora, ¿por qué hay estos problemas climatológicos? ¿Cuándo es que ocurre que no llueve? O en algún momento hay incendios. Eso es lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel, que las lluvias son condicionales, que toda la siembra y la cosecha para que haya prosperidad están condicionados por Dios. Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 11. El libro de Deuteronomios capítulo 11, y vamos a leer lo que Moisés dijo antes de morir al pueblo de Israel, cómo ellos tienen que comportarse para que la lluvia siga lloviendo en su tiempo, para que la cosecha siga siendo abundante, así como el Señor quiere que nosotros hagamos. Voy a leer con ustedes desde el versículo 13. En la pantalla están los versículos siguientes que vamos a leer. En el versículo 13 dice: y será que se obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Naciones Unidas está diciendo de que nosotros vamos a salvar el planeta Tierra. Ellos son los que contaminan y ellos son los que dicen: nosotros vamos a salvar la tierra. Pero el Señor dice: no es así. ¿Por qué la tierra se va a destruir? ¿Por qué la tierra se va a contaminar? Y el versículo 13 dice: quieren que la tierra produzca, que haya lluvia a su tiempo, que todas las plantas no tengan problemas de langostas, de plagas y de todas esas cosas. El requerimiento de Dios, la orden de Dios es sencilla: si ustedes van a guardar mis mandamientos, si ustedes van a obedecer mis mandamientos, si van a amar mi nombre, si van a servir a vuestro Dios con todo vuestro corazón, la lluvia a su tiempo va a llegar. La siembra siempre va a producir y la cosecha va a ser abundante. Aquí está relacionado, aquí está condicionado la prosperidad del planeta Tierra y la prosperidad de cada uno de nosotros. Hermanos, si no hay campo, no hay comida. Y si no hay agricultura, no hay vida, ¿o no es así? Y cada uno de nosotros debemos aprender a cultivar la tierra, pero en las condiciones que el Señor lo ha establecido.
Pero yo les pregunto, hoy día la gente para que llueva, pide al Señor que llueva, ¿o qué es lo que la gente hace? ¿Qué es lo que están haciendo en este tiempo? Los científicos dicen, nosotros vamos a resolver ese problema y nos vamos a reunir en el monte Sinaí y de allí vamos a tener 10 mandamientos climáticos para que haya lluvia y para que el problema del mundo se resuelva. Pero el Señor dice, hay 10 mandamientos que yo les he dado, hay estatutos que yo les he dado, hay ordenanzas que yo les he dado. Si ustedes van a obedecer esas leyes que sirven no solamente para regir la conducta de la humanidad, sino también para regir la conducta de la tierra, cómo hay que administrar la tierra, tanto en el cultivo, en la siembra, en la cosecha. ¿Por qué tienen que la tierra descansar? 6 años vas a cultivar, pero el 7º año la tierra va a descansar y tus animales 6 días van a trabajar, pero el 7º día tiene que descansar y ustedes 6 días van a trabajar, pero el sábado van a descansar. Ahora yo les pregunto, ¿los animales descansan un día a la semana? ¿La humanidad descansa un día a la semana? ¿Las fábricas cierran un día a la semana o las fábricas siguen trabajando de día y de noche? Y entonces la Biblia dice, daré también hierba en tu campo para tus bestias y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, os inclinéis a ellos. El pueblo de Israel, cuando entró a la tierra de Canaán, que era tierra que fluye leche y miel, guardaron los sábados los primeros años. Guardaron los mandamientos de Dios los primeros años. Después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al pueblo de Israel? ¿Se olvidaron? ¿Y a quiénes fueron a adorar? ¿A quiénes fueron a arrodillarse? ¿A quiénes fueron a ofrecer incienso? A los ídolos de los dioses paganos que había en Canaán. Hoy día la gente dice que hay que ir una fiesta a Tata Santiago. En Cochabamba dice a San Severino. ¿Quién hace llover? No, pero para la gente del mundo, ¿quién hace llover? Los achachilas, los cerros, las montañas. Y ellos están ofreciendo ofrendas con animales muertos para que esos dioses ajenos hagan llover. Pero el Señor dice que no es así. El Señor dice de que va a llover cuando nosotros reconozcamos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿el cielo se puede cerrar o no se puede cerrar? ¿También se puede abrir o no se puede abrir? ¿Y cómo se cierra el cielo? Olvidándose de los mandamientos de Dios, adorando a los dioses falsos, el cielo se va a cerrar porque Dios ha creado los cielos y la tierra. Dios es el que ha establecido las 4 estaciones. Él es el que ha establecido la ley de la siembra, la cosecha. ¿O no es así? No es la voluntad del hombre. Entonces, en el libro de Segunda Crónicas, voy a ir por favor que ustedes vayan al capítulo 7, Segunda Crónicas, capítulo 7, el versículo 13 y 14 dice así: y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, no sé si es en Guatemala o en El Salvador, hay un pueblo que se llama Almolonga. Ese pueblito era un pueblito de tantos santos, lleno de santos. Y cada día parecería que cada santo tenía su fiesta. Y en Almolonga todos eran fiesteros y tenían sus chicherías y sus licorerías y sus cantinas. Y la tierra cada vez fue haciéndose más pobre. Pero un día uno de esos líderes, ustedes pueden entrar en Google para buscar el Almolonga, que es un ejemplo de cómo este versículo se puede cumplir, el versículo que hemos leído. Y un dirigente de ese pueblo comenzó a recibir el Evangelio de Jesucristo. Y él comenzó a leer la Biblia, la Escritura, y comenzó a obedecer esos mandamientos. Y entonces fue a compartir ese mensaje, esa verdad, a uno de los vecinos, al otro vecino, al otro vecino. Antes, ese pueblo que estaba lleno de imágenes, lleno de fiestas, habían cárceles por todo lado. Creo que tenían 2, 3 cárceles. Y entonces, a medida que la gente fue conociendo el Evangelio, fueron convirtiéndose y fueron destruyendo sus imágenes. ¿No les gustaría este ejemplo? Fueron destruyendo sus imágenes porque creían que Dios en sus mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Y entonces comenzaron a cultivar el suelo. Y de repente los cultivos fueron mejorando. Y cada uno de los campesinos, al darse cuenta de que el cultivo de este líder campesino iba cada vez mejor, le dijeron: queremos aprender más. Y él decía de que Dios es el que bendice, Él es el que da la lluvia, Él es el que reprende a las plagas. Y entonces la gente fue dejando esos dioses falsos, porque a medida que fue aceptando, fueron ellos a hacer días de ayuno en las montañas. Allí había un lugar, Cerro Alto, allí donde antes la gente iba a adorar a esos dioses falsos, a la luna, al sol, a las estrellas y a todos los dioses. Ahora eran lugares donde la gente iba a buscar la presencia de Dios con un corazón arrepentido, y oraban por ese pueblo, y oraban para que la gente deje de hacer lo malo. Un año pasó, 2 años pasó. Al final, hermanos, aparecieron iglesias por aquí y por allá. Casi toda la población se convirtió a Dios. Era gente que cantaba ahora, que adoraba a Dios. Y las fiestas desaparecieron, las imágenes desaparecieron y las cantinas se cerraron. Y no solamente eso, sino las cárceles también se cerraron. Dice que ya no habían, las cantinas no vendían chicha, no vendían licores, porque ya no había quien compre. Y lo cerraron las cantinas. Y ya tampoco habían borrachos, y no había gente que robaba, no había gente que pegaba a sus mujeres, y las cárceles estaban vacíos y no tenía gente ni a quien arrestar. Y saben, las papas que eran así pequeñitas, antes de que el Evangelio llegara, era así, pero cuando la gente sembraba pidiendo la bendición de Dios, las papas, ustedes pueden ver las imágenes, me hubiese gustado presentarles cómo eran los choclos, cómo eran los rabanitos, cómo eran los zapallos, cómo eran las frutas, fueron aumentando. Y ese lugar de Almolonga fue un ejemplo, porque decían: la tierra bendita de Jehová, la tierra de Canaán. Ahora, yo les pregunto, hermanos, eso lo que pasó en aquel pueblo de Centroamérica,
Puede pasar también en Bolivia, en cualquier otro país, hermanos, que la lluvia comience a caer bien y las siembras puedan ser fructíferas y las cosechas pueden ser abundantes, ¿sí o no? ¿Pero cuándo? Y aquí lo que Dios le está diciendo a Salomón es: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare las langostas que consuma la tierra, o se estuviere en pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré tu tierra. ¿Quién es el que puede sanar la tierra? El Señor. Así como Él puede sanar todas las enfermedades de las personas que por haber comido cosas malsanas, cuando uno se convierte a Dios, reconoce que hay un Dios en los cielos, en vez de tomar gaseosa va a tomar agua, en vez de estar sentado todo el tiempo va a hacer ejercicio, en vez de estar viviendo en la ciudad a lo mejor va a ir a tomar aire fresco. La salud va a cambiar porque no va a pelear con la esposa, ni con los hijos, ni con los vecinos, y va a adorar el nombre de Jesucristo, y va a haber paz en su corazón, y entonces el hombre se va a sanar, porque el Señor dice en Éxodo 15:26, yo soy Jehová vuestro Dios, que soy vuestro sanador. Así como va a sanar al hombre, así como va a sanar al enfermo, el Señor también puede sanar esta tierra, ¿o no? Pero el hombre no reconoce eso. Yo he visto que ahora hay hermanos evangélicos y algunos grupos adventistas que están yendo a orar al cerro, a pedir al Señor para que mande lluvia. Ojalá que nosotros nos unamos a esas oraciones, porque dependemos de la lluvia, ¿o no, hermanos? Y si no hay lluvia, no hay vida. Ahora, queridos hermanos, ¿cuáles son esos mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí para nuestra bendición? Ahora, yo quiero tomar en cuenta específicamente dos mandamientos. Ustedes conocen ese mandamiento que está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Es pecado, apreciados hermanos, es pecado adorar a un santo, a una imagen, a una virgen. ¿Es pecado o no es pecado? Pero la humanidad sabe que eso es pecado, o está nomás en su ignorancia adorando, creyendo que está haciendo bien. ¿Y quién tiene que hablar de eso? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están hablando de eso? ¿O es impopular decir esas imágenes no son dioses? Detrás de esas imágenes, ¿quién está? ¿Está Dios? ¿Está un santo? ¿O está el enemigo? ¿Por qué Dios dice no te harás imagen? Porque hay un solo Dios que está en los cielos. Pero ahora recuerden, el otro mandamiento que ha sido olvidado es este mandamiento, el cuarto mandamiento. Ahora, el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero más el día séptimo, que es sábado, es para Jehová tu Dios. Ahora, el mundo, ¿qué día adora a Dios? Cuando el mandamiento dice que hay que adorar, ¿qué día, hermanos? El día sábado. Pero el mundo, ¿qué día adora? El domingo. Muy bien. ¿Por qué la gente está confundida así? ¿Por qué la gente no sabe cuáles son los mandamientos de Dios? Porque hay un enemigo que no está durmiendo, hay un enemigo que está despierto. Y él ha trabajado desde miles de años para confundir a la gente. Ahora, ¿quién es el que cambió el día verdadero de reposo de Jehová a un falso día de reposo? Vamos a pasar a la siguiente imagen.
Hermanos, aquí hay un hombre, el emperador Constantino, quien se hacía llamar que era él un dios sobre la tierra. Sus súbditos le reverenciaban diciendo: sálvame, César, porque lo tenían a César como Dios. Y César no era cristiano, el César y Constantino eran paganos. ¿Qué quiere decir pagano? Es una religión pagana que adoran a cualquier dios, a cualquier ídolo, a cualquier cerro, y cualquier creencia puede ser, pero son paganas, que no son cristianas ni bíblicas. Muy bien, ahora, ¿qué pasó? Este hombre César y Constantino adoraban ¿a qué dios? Al dios Sol. Ese dios Sol es lo que los aymaras tienen en el altiplano, la puerta del sol. ¿Conocen o no? Está en Tiahuanaco, la puerta del sol. Y cuando el gobierno se ha posesionado, ¿a dónde ha ido a pedir la fuerza, el espíritu, la guía? A esa puerta del sol. ¿Está haciendo correcto o está haciendo de manera equivocada? Está haciendo de manera equivocada. Pero por más que esté haciendo de una manera equivocada, muchos conscientemente le están haciendo, pero otros por ignorancia están haciendo, porque el pueblo que debiera enseñar cuál es el verdadero día de reposo y a quién se debe de adorar, no está predicando ese evangelio. Así que cuando Constantino se convirtió al cristianismo, él dijo: yo me voy a convertir al cristianismo, porque había escuchado una voz que decía: con esta cruz y con el sol vas a vencer a su enemigo, que era a quien tenía que vencer, porque querían arrebatarle el trono. Y venció. Y entonces puso la cruz, y en el centro de la cruz puso la imagen del sol. Eso es lo que hay en las sacristías cuando hacen la misa dominical, ¿no es así? ¿Eso desde dónde viene? Desde Constantino. Y hoy día la cruz se coloca en todas las iglesias, en todos los muertos, ¿o no es así? ¿Qué sepulcro no tiene cruz? Si no tiene cruz, ese sepulcro, ese muerto no es cristiano. Así cree la gente. ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Cuándo fue? El año 321, Constantino se convirtió al cristianismo. Y entonces dijo: ahora de aquí en adelante vamos a ganar a los paganos. Y el cura, el sacerdote católico, dijo: vamos a juntar las dos cosas. Vamos a juntar el paganismo con el cristianismo. La cruz del cristianismo y el sol del paganismo. Eso es lo que está, hermanos, en la misa presente. ¿Desde cuándo viene esa costumbre? ¿Qué motivó a los obispos católicos para hacer ese cambio? Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así a Constantino, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Conflicto de los siglos, la página 57. Más tarde, en el año 364, después de Cristo, en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica aprobó el cambio del día de adoración y ordenó a todo el mundo santificar el domingo en vez del sábado. ¿Eso estaba escrito o no estaba escrito? Muy bien, ¿dónde estaba escrito? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 24 y 25, y dice: y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué cosa tiene que cambiar ese poder, el cuerno pequeño que se estaba formando allí en el año 300, 400, 500 después de Cristo? Dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, eso haría la cuarta bestia. Ahora,
el papado cumple esta descripción porque se asigna atributos que solo Dios tiene, porque el papado, la Iglesia Católica dice, nosotros hemos cambiado el sábado, ¿a dónde? ¿A qué día? Al domingo nosotros hemos cambiado. ¿Quién es el autor del día domingo como día de reposo? No hay otra explicación que no sea la Iglesia Católica. Y el Papa expresamente ha cambiado en el año que hemos mencionado. Así que a los que no querían guardar el domingo, ¿qué pasó en la Edad Media? Fueron perseguidos. Ahora, podemos decir eso pasó en la Edad Media, pero espérense, eso va a volver a suceder. Ahora, cambió el segundo mandamiento y también cambió el cuarto mandamiento. Ahora, vamos a ver, queridos hermanos, en la siguiente imagen, cómo fue cambiado esos mandamientos. A ver, pongan atención. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Y en el catecismo, es la ley de Dios, y este es el catecismo. El catecismo dice, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Eso existe en la Biblia o no? No, no existe. Ahora, el segundo mandamiento no existe, lo han borrado. ¿No es así? Porque en el catecismo no dice, no te harás imagen, porque si ese mandamiento apareciera en el catecismo, ¿cómo justificarían que ahí está San Pedro, Santiago, San Juan, la Virgen María? ¿Cómo justificarían? De ninguna manera justificarían, ¿o no? Ahora, este mandamiento dice, el tercero, que tendría que ser el cuarto, santificar las fiestas. Ahora, ¿qué fiesta hay que santificar? La fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro, la fiesta de Santiago, esas fiestas hay que santificar. Pero eso dice el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Este mandamiento fue inventado por la Iglesia Católica, por el Papa, para confundir a la gente, para que ellos se den cuenta de que de esta manera se puede engañar a todo el mundo, haciendo olvidar estos mandamientos verdaderos que son los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, no es el tema de estudiar cómo son estas alteraciones de esos mandamientos. Ahora, vamos a ver a esos líderes falsos en la siguiente imagen. Están en Egipto y tienen los 10 mandamientos falsos. Acá están los 10 mandamientos falsos. Estos líderes mundiales son los presidentes de todos los países y los líderes de las religiones más importantes. Esta semana pasada han estado reunidos en el monte Sinaí para cambiar los mandamientos de Dios, ya no los mandamientos de Dios de Éxodo 20, ni el catecismo, sino ellos han dicho, vamos a formar otros mandamientos del cambio climático para salvar esta tierra. Ahora, durante la conferencia climática del COP27, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. La cumbre de las Naciones Unidas se llevó a cabo en Sharm el-Sheikh, en Egipto, para discutir soluciones al cambio climático. El encuentro se desarrolló el pasado 13 de noviembre y fue organizado por el Instituto Interreligioso Elías. Hermanos, subieron al monte Sinaí y había un judío que había fabricado, no sé si habrá sido de piedra, unos 10 mandamientos verdes, donde estaban los 10 mandamientos, y ahí decía, estos mandamientos son para salvar la tierra. Y todos los líderes religiosos dijeron amén, y cantaron y oraron. Estaban los bautistas, metodistas, cristianos, o sea, los hinduistas, los shintoístas, cualquier otra religión, estaban juntos al pie con todos los líderes para recibir esos mandamientos. Y ese hombre que tenía esas 2 tablas de piedra, igual que Moisés, los soltó en el suelo y los rompió, dijo, porque se ha transgredido todos esos mandamientos y el problema va a seguir a menos que todo el mundo se convierta a los 10 mandamientos climáticos.
¿Por qué están haciendo estos líderes religiosos eso? Ahora, como yo no tengo mucho tiempo, me hubiese gustado seguir presentando. ¿Quieren conocer cuál es ese decálogo? Muy bien, vamos a pasar a la imagen donde están los decálogos. Ahí están los decálogos. Somos administradores de este mundo. ¿Qué somos nosotros? Somos administradores de este mundo, ¿no? Ahora dice, la creación manifiesta la divinidad. Bueno, son tonteras lo que han escrito. Esos son los mandamientos que va a regir, dice. Pero el 10º mandamiento dice, el 8, arrepentirse y volver. Cada acción es importante. Usar la mente y abrir el corazón. Ahora, ¿por qué hay que abrir el corazón y usar la mente? Para aceptar todo ese engaño que está sometiendo. Ahora, detrás de esos presidentes, detrás de esos líderes religiosos, detrás de todos esos cambios de los mandamientos de Dios, ¿quién está? ¿Sabe quién está? A ver, pásela a la siguiente imagen. ¿Quién está? ¿Quién maneja Naciones Unidas? ¿Quién maneja los cambios climáticos? ¿Quién maneja las religiones? ¿Quién está orquestando todo eso? Ahora, ¿cómo el Papa ha hecho? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Guardar el domingo para salvar el medio ambiente. Él ha sacado una encíclica que se llama Laudato Si. Y en el Laudato Si dice, o guardamos el domingo para salvar el planeta Tierra o todos morimos. Y el que no quiera guardar el domingo para salvar a este planeta Tierra debe ser muerto. Y nosotros hemos predicado por más de 100 años. Quizá un poquito de agua me pueden regalar. Hermanos, hemos predicado hace más de 100 años, 150 años. La ley dominical va a venir. La gente decía, son locos esos adventistas. Pero hoy día la ecuación se está cerrando. Las leyes se están dando. Y entonces, no sé si ustedes tienen, me hubiese gustado traer la encíclica Laudato Si, donde dice, hay que guardar el 4º mandamiento, conforme al decálogo de Moisés. Porque en el tiempo de Moisés, cualquiera que no guardaba el sábado era muerto. Y ahora el Papa dice, hay que obligar a la humanidad para guardar el domingo. ¿Está lejos la ley dominical, hermanos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ahora, aquí está el Papa. Esta es la unión de todas las religiones del mundo. Y en el libro Conflicto de los Siglos dice así, merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Cuáles son los 2 venenos mortales, los 2 errores capitales? Todos estos líderes religiosos creen que las personas cuando mueren, no mueren. Se van al cielo, se van al purgatorio o se van al infierno. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Están en el cielo? ¿Están en el purgatorio? ¿O están en el infierno? ¿Qué dice la Biblia? Hasta hay la parábola del rico y el Lázaro para justificar, haciendo mala interpretación de la Escritura. Y todo el mundo cree en el espiritismo. Todos creen en el espiritismo. Ese es el engaño que les une a todas las religiones del mundo. A los islamistas, o sea, quizás los islamistas no. Bueno, hay tantas religiones paganas en la China, en la India, todos creen que los muertos no están muertos. Ahora, ¿cuál es el segundo error? La santidad del domingo. Hermanos, el mundo evangélico guarda el domingo, están felices. ¿El mundo católico guarda el domingo o no? Ahora, el Papa está obligando para que todo el mundo acepte
que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, yo quiero terminar este estudio leyendo, hermanos, el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Muy bien. En Primera de Reyes, capítulo 17, en el COP 27 hay un instituto que se llama el Instituto de Elías. ¿Están atendiendo, hermanos? Hay un instituto de Elías. Ahora quisiera yo presentarles qué significa o qué representa ese instituto de Elías, qué cosas son los que se van a enseñar. Y entonces, aquí hay el profeta Elías. El profeta Elías es el Hijo de Dios que tiene la verdad, que enseña los mandamientos de Dios. Pero hay un rey apóstata. ¿Cómo se llama ese rey apóstata? Acab. Ahora, ese rey Acab, ¿con quién se había casado? Con una ramera, con una prostituta. ¿Y hay una prostituta en el libro de Apocalipsis o no? En el capítulo 17, capítulo 18. Ahora, Acab era rey. Jezabel era una mujer, una sacerdotisa pagana. Se juntaron y se casaron. Pero esa mujer, Jezabel, que se casó con Acab, ¿qué día guardaba? ¿A qué Dios adoraba? Al dios Baal. Y Baal significa el dios sol. Ahora, el mensajero de Dios llega donde Acab. ¿Y qué le dice? Versículo 1. Entonces Elías tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué dijo? Yo he venido a cerrar el cielo. No va a llover. No va a llover. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y entonces el rey Acab pensó de que Elías estaba bromeando, pero a partir de eso el cielo se cerró. No cayó ni una gota de agua. Los ríos se secaron, los arroyos se secaron, todo se secó. Y ya no había ni pasto ni paja. No se imaginan qué pasa en el campo cuando no hay pasto. ¿Sabe qué comen las vacas, las ovejas? Paja. Y la paja hay que remojar. Y hay que ir a buscar pasto de algún lugar, por lo menos para que los animales sobrevivan. Y como no hay agua, ¿qué comienzan a hacer en su nariz, en su boca con las vaquitas, las ovejas? La fiebre aftosa. Y todos están con llagas y no pueden comer. Y les llega la diarrea. Y los animales todos están enfermos. Porque no hay agua. Yo he visto esa plaga. Y la gente no tiene nada que comer. Ese tiempo es probablemente lo que está llegando por la apostasía que el mundo está viviendo. Ahora, ¿cuál es la razón? Dice el versículo, capítulo 18, versículo 18. Del 17 voy a leer. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías después de los 3 años y medio, ¿y qué le dijo? ¿Eres tú el que has turbado a Israel? Acab, ¿qué pensaba? ¿Que era Elías el causante de toda la desgracia o no? Ahora, hay un Elías en este tiempo. ¿Cuál es ese pueblo de Elías? Somos nosotros, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, el mundo va a pensar que por no guardar el domingo, el mundo se está secando y no hay lluvia, no hay cosecha. Si todo el mundo guardara el domingo, entonces todas las cosas se resolverían. ¿Y a quiénes le van a achacar toda la desgracia del mundo? A los adventistas del séptimo día. Y dice el versículo 18, y él respondió: yo no he turbado a Israel. Hermanos, el gobierno piensa que el problema son los adventistas, pero el pueblo adventista tiene que decir: nosotros no somos los problemas, sino las falsas religiones, porque dice:
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Qué mandamiento han enseñado? Hermanos, los falsos mandamientos que la Iglesia Católica ha inventado. Y esos 10 mandamientos de cambio climático que hoy el mundo está enseñando. Ahora el Señor le dice, dile a Acab, en el monte Carmelo se va a saber quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios. A ver si el Dios Sol, que es el domingo, el verdadero día de adoración, o aquel Dios de Elías, el verdadero día de adoración. ¿Dónde se va a saber eso, hermanos? En el monte Carmelo. Me gusta, aunque algunos se hayan dormido, pero no importa. Con tal que estén atentos los que quieren estar atentos. Y hermanos, ese va a llegar. Ahora, no va a ser en el monte Sinaí, porque el Papa muy pronto va a aparecer con el falso día de reposo, porque detrás de esto está el Papa, está preparando el terreno. Hermanos, Satanás va a hacer caer fuego del cielo. Ahora, aquí están los profetas de Baal. Aquí están los profetas. Acá está el Dios Baal. Este es el Dios Sol. Y aquí están todos los profetas falsos. Y aquí está Elías con su siervo apenas. El Dios que responda con el fuego, ese es el Dios del cielo. Y pronto la lluvia tardía va a caer para quemar a los otros y dar vida a los que están esperando su segunda venida. Hermanos, esto se va a volver a repetir en estos días. Ahora, ¿prepararon el altar? ¿Los dos altares o no? El altar de Baal, el altar de Elías, el altar de Jehová. Ahora, ellos mediodía clamaron, saltando, bailando, gritando, chillando, y dijeron: Dios Baal, respóndenos, respóndenos. ¿Les va a responder ese Dios? No les va a responder. ¿Y Elías se burlaba o no? Bueno, nosotros no nos vamos a burlar, sino que vamos a decir esta palabra que no es así. Y después le tocó el mediodía a Elías. Elías preparó su altar, puso la leña encima del sacrificio y le dijo: echen agua. No sé de dónde habrán traído agua, pero échenlo. Lo echaron. Y Elías oró. Y tras que oró, ¿qué pasó? Fuego del cielo cayó. Ahora Elías dice: 450 profetas de Jezabel y 400 profetas falsos de Baal, hay que matarlos. Hay que cortarlos la cabeza. Afilen bien el cuchillo porque vamos a ir a cortar sus cabezas como pera. Ahora yo les pregunto, ¿quieren ir a cortar esas cabezas de esos falsos profetas? Yo estoy afilando mi cuchillo. ¿Y cuál es ese cuchillo, hermanos? Esta palabra de Dios. Con esto vamos a ir a cortar hasta cansarnos. Ahora, quiero terminar. Hermanos, estos líderes, la última imagen, estos líderes no van a escapar, hermanos. Fuego del cielo va a caer y los va a consumir a todos. Y el pueblo de Dios, ¿qué va a decir? Este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa va a ser la batalla final, a eso va esto. Y cada vez nosotros debemos estar más conscientes que hoy es tiempo de no estar entre dos pensamientos. A lo mejor este es el mandato, a lo mejor este es otro. No hay. De un solo corazón, de una sola mente, de un solo espíritu, hermanos, debemos ir adelante porque el Señor tiene grandes cosas y maravillosas, como Elías oró después de que mató a todos los profetas, después de que les cortó la cabeza. Él comenzó a orar. Él le dijo: Señor, manda la lluvia. Miró el cielo, estaba todo azul, así como está ahora, sin nube. ¿Cuántas veces oró? 6 veces. ¿Y la séptima? Vio una nubecita que viene allá del oriente como la palma de la mano. Y eso, a medida que se fue acercando, pum, pum, los rayos, todo,
Y Elías le dice a Acab, corre al palacio porque en el camino el río te va a atajar porque la lluvia como nunca va a llover. Hermanos, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo está pronto. Y el Señor tiene todo eso preparado para el pueblo que espera su venida. Y esta es la gran promesa que tú y yo tenemos para ser el pueblo remanente de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a terminar con una oración. Padre amantísimo, en esta hora al repasar lo que el mundo está haciendo, engañando a toda la humanidad, los líderes religiosos, Señor, a través de ellos, Satanás, nosotros estamos conscientes ciertamente que tu palabra no va a fallar, así como en aquel tiempo Elías, aunque era uno solo, pero era tu siervo, y nosotros quisiéramos ser hallados dignos de representar a ese Elías como al tercer Elías para dar este mensaje de la última amonestación al mundo, que el mundo perece en este engaño y que no solamente seamos reprendidos, Señor, nosotros con tu Espíritu, con tu palabra para corregir nuestra conducta, sino para prepararnos para tu venida, Señor. Enséñanos a reconocer que tú eres el dueño del cielo y de la tierra, que tú eres el dador de estos mandamientos para nuestra propia felicidad. Concédenos esa gracia tuya, te lo pedimos en esta hora. Tu buen espíritu para que nos mantenga firmes como Elías en el día de la prueba. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.